Buenas tardes a todas y todos, en especial un saludo a las personas que nos sintonizan en esta tarde de sábado y que lo hacen porque sabemos que están interesados en conocer cuál es el comportamiento y cómo continúa la evolución de la epidemia en México, y entonces nos dan la oportunidad de compartirles información al respecto, así de como temas relacionados precisamente con el COVID-19 en México. El día de hoy vamos a actualizar el escenario nacional, como lo hacemos todos los días, para que puedan ustedes siempre tener la estadística más reciente, en base lógicamente a los cortes que se realizan en la plataforma CISBER. Y hoy día también aprovecharemos un poco el tiempo para comentar en relación a la metodología y la manera como se realiza el abordaje de lo que son brotes, un poco en el contexto general, pero lógicamente también enfocados a lo que ha sido hasta ahora la epidemia de COVID-19. Entonces vamos a iniciar con la primera parte. Bien, estamos iniciando precisamente la conferencia vespertina número 237 ya, a la par del día número 147 de esta nueva normalidad caracterizada por las acciones del semáforo de riesgo COVID. Prácticamente nos va a quedar ya solo una semana al mes de octubre, pero sabemos, y como se ha venido reiterando en cada una de las conferencias, que estas actividades pues van a mantenerse y van a mantenerse al menos hasta el próximo año, en el sentido de que por haber iniciado ya la temporada invernal y esperando que los diferentes virus respiratorios, además de del SARS-CoV-2, estén circulando a nivel comunitario, pues las medidas que previenen precisamente estos contagios deben de mantenerse implementadas, deben de ser altamente difundidas y puestas en práctica por la población, por lo menos hasta que salgamos de la temporada invernal 2020-2021. Esto sucede aproximadamente a fines de marzo, inicios de abril del próximo año. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos precisamente el mapa que identifica a cada una de las 32 entidades federativas en su función de nivel de riesgo. Este es el mapa que se presentó el día de ayer, tiene la evaluación más reciente de ese nivel de riesgo para cada una de las entidades y entrará en vigor precisamente este próximo lunes 26 de octubre. Pero lo ponemos para recordarles precisamente a toda la población que nos está viendo que si se identifican por lugar de residencia en estas entidades federativas, pues estén muy al pendiente de las acciones que ya han estado implementando sus autoridades sanitarias locales, pero en el caso que su nivel de riesgo haya cambiado y específicamente en el caso de que éste se haya incrementado, será necesario que lógicamente pongamos en práctica y respetemos las medidas que además de seguro van a subir de intensidad en función de poder cumplir el objetivo de disminuir la transmisión comunitaria del virus. Y esto tendrá que ver, lógicamente, en la aplicación de estas medidas a los diferentes espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, y sobre todo en lugares en donde pudiera haber concentración de personas, que el aforo o el ingreso a estos espacios de seguro incrementará en su limitación y se tomarán medidas precisamente para prevenir que estas aglomeraciones se produzcan. Entonces hay que estar como ciudadanía muy atentos a estas indicaciones que en lo local nos van a dar de seguro a nivel municipal, como medidas más generales a nivel estatal, pero que son importantes para poder cumplir con el objetivo. En la medida que nosotros cumplamos con estas actividades y que además de manera personal cada quien empiece a implementar y empiece a llevar a cabo estos nuevos hábitos que previenen enfermedades respiratorias, específicamente SARS-CoV-2 en este momento, pues entonces podremos realmente contribuir de manera
colectiva a que la transmisión disminuya, y si la transmisión disminuye en un área geográfica se generarán menos contagios y por lo tanto tendremos menos personas enfermas, y entonces esto contribuirá a que, por ejemplo, entidades federativas que están en naranja en siguientes semanas pudieran alcanzar amarillo, o entidades federativas como en el caso de Chihuahua, que nuevamente alcanzó el nivel de riesgo máximo. Si continúa implementando las medidas que ya desde algunos días incrementó precisamente para contribuir a manera de mitigación en la transmisión, pudiera en semanas posteriores también entonces regresar a niveles de riesgo más bajo. Y en el caso de los estados que están en un nivel medio amarillo, en un nivel bajo de color verde, es continuar implementando las medidas, continuar realizándolas en el día a día, porque entonces esa es la única manera en que podemos asegurar que la transmisión se mantenga controlada, se mantenga estable y entonces no tengamos un rebrote ni en el nivel local, ni en el nivel estatal y menos en el nivel nacional. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a actualizar entonces las cifras a nivel nacional para el día de hoy. Suman ya más de 2.288.000 personas que fueron clasificadas como casos probables en su momento, con sospecha de la enfermedad de COVID-19. Cuando una persona tiene esta clasificación, ingresa a los protocolos ya predefinidos en cada una de las instituciones, de las entidades federativas. Estos son lineamientos federales, tanto para la vigilancia epidemiológica como para la atención médica, dependiendo, lógicamente, de las manifestaciones clínicas y el estado o no de gravedad que la persona podría tener. Muchas de ellas accesan a la toma de una prueba de laboratorio. Ya sabemos que para el caso de México está normado la toma de una muestra de secreciones faríngeas. Estas secreciones faríngeas se obtienen a través de un hisopo que se introduce en la cavidad oral, llegando hasta la cavidad faríngea, puede ser por la vía nasal o puede ser por la vía oral, y luego con esta muestra la misma procede a acudir o es enviada a un laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para cursar con el proceso de reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, que es la prueba oficial y la única que se utiliza hasta el momento en México para llevar a cabo la confirmación de los casos. En relación a que esta prueba salga positiva o salga negativa, es que tenemos en sí los dos grandes grupos que podemos ver representados en la gráfica. El mayor de ellos, que es precisamente el que está en las barras de color verde, son aquellas personas que dieron ya negativo a la prueba y por lo tanto se descartan. Son más de 1.066.000 para el día de hoy. Y aquellas que dieron positivas y que además fueron clasificadas por asociación epidemiológica o dictaminación, conforman este grupo de casos confirmados a COVID-19 que para el día de hoy también acumulan 886.800 personas. Dentro de este grupo de casos confirmados se encuentran también las defunciones confirmadas, es decir, las personas que evolucionaron de manera desfavorable y lamentablemente llegaron a fallecer a consecuencia de estas complicaciones, y para el día de hoy se actualiza esta cifra, que es un subgrupo del total de confirmados, que serían 88.743 lamentables defunciones, todas ellas. Podemos ver que vamos a cerrar la semana epidemiológica número 41 para efectos de la gráfica. La semana que estamos actualmente cerrando es la semana 43, pero para la semana 41 el cierre de la positividad es de 42%, una positividad que vimos incrementada durante todo el transcurso de esta semana en 2 puntos porcentuales. El día de mañana empezaremos a graficar la semana 42 y entonces veremos cómo se comportan las diferentes tendencias y en su momento la forma de las curvas. Lo que ya veíamos es que sí vamos a cerrar la semana 41 con un incremento en el porcentaje de la positividad en relación a ese 39% que teníamos o habíamos llegado a desarrollar en la semana 40. Vamos a ver la siguiente diapositiva, en donde ahora tenemos los casos estimados. Si nos permiten la siguiente.
Los casos estimados, como ustedes saben, los que están en la línea azul claro, son precisamente ya todos los confirmados, más los que en su momento se suman por la multiplicación de los aún sospechosos por el porcentaje de positividad. Por eso el número de casos estimados es mayor siempre y será siempre mayor al de solamente los casos confirmados por otros mecanismos, entre ellos la mayoría por laboratorio. Y aquí podemos ver entonces que para el cierre también de la semana 41, el incremento, la diferencia del incremento que hubo entre la 40 y la 41 llegó a ser del 10%. Veremos mañana cuando grafiquemos la 42 si esta tendencia ascendente que hubo en la semana 40-41 se mantiene o empezamos a ver algún otro nivel de estabilidad o descenso. 5% también los casos activos estimados. Como ustedes saben, siempre estamos midiendo la proporción de la epidemia activa en México. Este 5% ha estado prácticamente durante toda la semana. Habíamos llegado a alcanzar en semanas previas un 4%. No ha sido mucha la diferencia o el incremento, pero vamos a estar pendientes de cómo se sigue moviendo este número. Y recalcamos más de 646,000 personas que también se estiman son casos ya recuperados de COVID-19 en México. En la siguiente diapositiva desglosamos de manera más precisa las defunciones. Este es un gráfico que empezamos a integrar hace algunos días para tener un poco más de claridad de cómo se están comportando las mismas. Vemos una tendencia descendente importante en la ocurrencia de las defunciones, lo cual es una buena noticia en función de que ya son 14 semanas que hemos tenido este descenso y que para efectos de la semana 41 en relación a la semana anterior estaríamos cerrando todavía con un descenso de un menos 6%. Y en este descenso estamos considerando no solamente las defunciones ya confirmadas, sino también todos aquellos grupos de defunciones que no necesariamente tienen un resultado positivo, con la intención de que cuando veamos precisamente el comportamiento de esa línea rosa, podamos estar integrando todo lo que en un momento pudiera todavía incrementarse en los siguientes días cuando se conozcan los resultados del laboratorio pendientes o se conozca el resultado de las dictaminaciones que en su momento se llevan a cabo. Si consideramos la semana epidemiológica que más defunciones llegó a tener, esta es precisamente la número 28, en donde ocurrieron 5,292 lamentables defunciones. Si comparamos la semana 41, que es la que estamos cerrando el día de hoy, en relación a esa semana epidemiológica donde ocurrieron la mayor cantidad de las mismas para una semana epidemiológica, pues el descenso o el comparativo en descenso sigue siendo de un menos 59%, lo cual es importante en función precisamente de cómo está evolucionando la epidemia y la mortalidad que en su momento está produciendo a consecuencia de la misma. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos aquí el comportamiento de las hospitalizaciones. Como ustedes ya saben, estamos alternando los días entre la ocupación hospitalaria, que de todas maneras la tenemos identificada en la parte inferior en lo que se refiere a las medias nacionales, la ocupación general 32%, la ocupación con ventilador 26%, pero esta gráfica que presentamos cada 2 días nos permite ver también la evolución de cómo se mantienen el ingreso y la carga de hospitalización en el país. Como ya veíamos, desde hace prácticamente 10 días habíamos empezado con un nuevo incremento en relación a la ocupación hospitalaria. Este incremento se ha mantenido. Si comparamos, lógicamente, la velocidad del incremento que se manifiesta en relación a la pendiente, esta velocidad, y la comparamos con las velocidades que teníamos al inicio de la epidemia en México, lógicamente la velocidad para este caso es mucho menor. Sí significa un incremento, pero no es a una velocidad como la que veíamos al principio. Y bueno, esperemos que en función de las medidas que se están aplicando en cada una de las entidades y municipios, esa ligera estabilidad que podemos ver en los últimos 3 días
pudiera empezar ya a representar precisamente un punto en donde llegamos nuevamente a un máximo y que de ahí pudiéramos estabilizar y empezar a disminuir en el tema de las hospitalizaciones, pero bueno, precisamente en las conferencias vespertinas vamos a estar presentando este gráfico cada 2 días y vamos a poder entonces estar viendo cuál es la evolución del mismo. Así igualmente aquí podemos comparar como lo hacíamos en las defunciones, es decir, el día que en su momento se alcanzó la ocupación máxima de personas hospitalizadas, que fue prácticamente en la última semana de julio, se llegaron a tener en un mismo día 18.223 personas hospitalizadas. De ese total llegamos inclusive a tener prácticamente en la primera semana de octubre la ocupación mínima también alcanzada, que fue de 9.927 y por lo tanto eso representó en una comparativa un descenso de menos 46%. Como vemos en este comportamiento ascendente que hemos tenido en los últimos días, pues este descenso también ha disminuido, ya que en relación a la ocupación del corte del día de ayer, que son 11.837, este descenso es de menos 35%. Sin embargo, todavía es un descenso importante en relación al pico máximo que en algún momento se alcanzó de todas las personas hospitalizadas en un solo día. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, vamos a entrar un poco al tema que comentaba, que tiene que ver con informar a la población y a todos ustedes, claro, de la atención de brotes y en su momento los mecanismos que nos llevan como Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a poder identificarlos. En esta primera diapositiva solamente graficamos un poco la historia de cómo se fue desarrollando el sistema de información que a través del tiempo ha podido en su momento permitir llevar a cabo esta actividad. Podemos ver que antes de los 80, básicamente esta actividad estaba, digamos que, lineada a través de ciertos guías, de ciertos lineamientos como tal, nacionales y a través de formatos que en su momento tenían que ser lógicamente llenados por cada una de las entidades y que tenían que ser pues enviados a los siguientes niveles administrativos, de la unidad de salud a la jurisdicción, de la jurisdicción al nivel estatal, del nivel estatal al nivel federal. Es entendible que lógicamente en esos tiempos el hacer este trabajo, digamos, a mano y en papel, lógicamente no contribuía a la oportunidad de la notificación y la concentración de la información pues no era tan oportuna. Sin embargo, en la medida que fueron avanzando las décadas y en la medida que se fueron normando también otros mecanismos y otros modelos, fuimos mejorando en relación a la oportunidad de la notificación. El sistema en su momento estuvo también anclado para fines del año de los 90, en el año 97, en lo que fue la Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, dado que era un enfoque precisamente al tema o la ocurrencia de brotes. Se establece ya con las nuevas, digamos, tecnologías, una vez que se tiene a la mano el uso del correo electrónico, del email y que lógicamente hay posibilidad de que estos servicios de internet estén presentes en las unidades médicas, se crea el correo notifica@dgpisalud.gov.mx, esto en el año 2002 y entonces ahora a través de este nuevo mecanismo que era el correo electrónico se puede hacer la integración y la notificación de todos estos brotes. Si me permiten la siguiente. Ya en años más recientes esto va evolucionando. La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria desde el 2006 es la unidad que en su momento se encarga de estar revisando estas notificaciones precisamente para en su momento identificar algún evento relevante o algo que pudiera estar poniendo en riesgo la salud poblacional y hacerlo conducente a través del alertamiento que debería de llevar acciones. Con la publicación en el 2007 de la última versión
del Reglamento Sanitario Internacional. Se incorporaron también a este sistema todas aquellas necesidades de información que tenían que ver con la notificación vía y a través de este Reglamento Sanitario Internacional a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, y también es la manera como lógicamente compartimos los países, tanto vecinos como en todo el mundo, la información que puede estar ocurriendo al interior de cada uno de ellos y que además es importante en funciones de riesgo. Y precisamente en el año 2011 se crea ya digamos un sistema de información basado en plataforma en línea, es decir, ya no con solamente un correo electrónico, sino ya se genera un sistema a través del cual una persona operaria, lógicamente, del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, al tener una clave, al tener un password, podía llevar a cabo la notificación inmediata de este tipo de eventos, además con la ventaja de que la información, más allá de llegar pues en tiempo real, en función de que en el momento en que la notificaba y la capturaba ya estaba en todos los niveles administrativos disponible, se podían integrar toda una serie de variables que contribuían a la información, y es precisamente en ese año cuando se crea Notimet, como su nombre lo dice, notificación inmediata, que es lo que caracteriza precisamente, de acuerdo a las diferentes normativas, cómo debe de llevarse a cabo la notificación de los brotes cuando estos suceden, incluidos lógicamente el de COVID, los de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos precisamente cuál es el objetivo, lo estábamos comentando, de manera oportuna, tener conocimiento de lo que puede estar ocurriendo, enfermedades de interés epidemiológico, esto quiere decir enfermedades que tengan un potencial, precisamente un potencial de poner en riesgo la salud de una comunidad, la salud de una población y por lo mismo, lógicamente, en poder tener un comportamiento epidémico, ¿no? Lo cual por ejemplo, ha sido el tema de COVID-19, no solamente del componente nacional, sino también del componente internacional, todo esto con el mayor objetivo que es, al tener la información, analizarla y emitir los principales productos informativos, pues que se puedan tomar decisiones para el control del mismo o la prevención en un momento determinado cuando esta es posible. Veamos la siguiente diapositiva. La normatividad está actualizada, la tenemos disponible en la norma oficial 017, la cual identifica de manera muy precisa cuáles son aquellas enfermedades y cuáles son aquellos eventos que en su momento son de notificación inmediata. Entre ellos están clasificados precisamente los brotes. Podemos ver que no deben de transcurrir más de 24 horas. Cuando una norma o un lineamiento dice o refiere que algo debe de notificarse de manera inmediata, se refiere a que debe de ser en las primeras 24 horas para poder tener toda la oportunidad en relación a las acciones que se van a detonar por esta vía. Vemos la siguiente, por favor. Bien, en el tema específico para esta noche, que es el tema de brotes por probable enfermedad COVID-19 o en su caso ya la enfermedad confirmada, además del sistema Notimet, tenemos también el monitoreo informal o el monitoreo de eventos. En alguna ocasión ya estuvo con nosotros la doctora Ana de la Garza, quien precisamente dirige y coordina operativamente la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud, y esta es una de las actividades que se lleva a cabo día con día, a toda hora, por cierto, en relación a estar monitoreando los diferentes medios de comunicación, redes sociales y otros sistemas que se clasifican para efectos del monitoreo como informales, en relación a que la información que de ahí se obtiene todavía tiene que ser verificada y por lo tanto validada a través de un sistema oficial, pero que de todas maneras constituyen una señal importante que en un momento puede complementar algo que estamos esperando confirmar en un sistema, digamos, oficial. Entonces, a través de este monitoreo, por ejemplo, en lo que va del año y con esta distribución geográfica, también se han detectado 195 brotes, precisamente por esta vigilancia basada en eventos. Esto ayuda en un momento determinado a, lógicamente, implementar
una acción de revisión por parte del Estado, ya que el conocimiento de esta acción permite un alertamiento al Estado para poder confirmar si es cierta la información que se está teniendo en redes, y entonces, por lo tanto, al sumarlo a la actividad de Notimed, podemos también tener una mejor señal que sea más fuerte para la identificación en un momento determinado de la ocurrencia de los mismos. Si vemos en la siguiente diapositiva, podemos ver de estos 195 brotes identificados a través de la vigilancia basada en eventos, su distribución por semana epidemiológica de cómo se han llevado a cabo. Podemos ver, nos llama mucho la atención, mediados de junio, que es la semana 25, y es cuando estábamos iniciando con la curva ascendente precisamente del escenario fase 3 epidémica de COVID-19, se tuvo la mayor identificación de estos eventos, y en la medida que han ido pasando las semanas epidemiológicas y también con la disminución nacional de la transmisión y de la ocurrencia de casos, pues bueno, los eventos también han sido, digamos, menos evidenciados o observados en esta vigilancia basada en eventos. Si vemos la siguiente, por favor. Volvemos nuevamente al sistema oficial, que es Notimed, es donde todas las unidades sujetas a vigilancia epidemiológica, estamos hablando de las 32 entidades federativas, llevan a cabo la notificación, en este caso, de sus brotes. Aquí estamos hablando de brotes probables de enfermedad respiratoria viral, es decir, desde que se integran con la posibilidad o la sospecha de ser una infección respiratoria viral y están integrados en un brote. Podemos comentar que la definición operativa y general de un brote es la asociación de dos casos o más, al menos dos o más, en tiempo, lugar y persona, es decir, que haya una relación entre ellos. En ese momento se consideran como un brote. Sin embargo, es importante también mencionar que un brote puede iniciar desde solamente un caso, es decir, una persona enferma, siempre y cuando la enfermedad de esta persona sea la primera vez que se identifica en la región, en el área, en este caso en el territorio nacional. Para efectos entonces de lo que fue COVID-19 y los primeros casos importados que tuvimos a finales de febrero de este año, pues cada uno de ellos representó, aunque era apenas uno, representaban un brote para su localidad, más allá de que sabemos los tres primeros casos, de hecho, eran también además un brote con toda la definición, porque habían compartido las mismas características de tiempo, lugar y persona para efectos de su contagio y el desarrollo de sus enfermedades. Aquí podemos ver precisamente la distribución de estos brotes por cada una de las entidades que en su momento los ha detectado y los ha notificado. Aquí es importante mencionar y dejarlo también muy claro, y aplica para todas las demás diapositivas en donde vamos a ver distribución por entidad federativa, que esto no necesariamente representa que las entidades que tienen la mayor cantidad de brotes notificados sean las que más brotes hayan tenido, porque precisamente esto está relacionado a la notificación. Lo que sí pudiéramos decir es que las entidades que tienen los mayores números son entidades que tienen una actividad de vigilancia epidemiológica y por lo tanto una actividad de clasificación y notificación bastante importante, ¿sí? Y que ha permitido en su momento entonces conocer qué es lo que está sucediendo al interior. No necesariamente que en las entidades que tienen menos números no hayan ocurrido más brotes, ¿no? Esto es solamente como una aclaración para tener siempre la perspectiva de lo que estamos observando. 2.401 en lo que tiene que ver entonces a todos los brotes de enfermedad respiratoria, 82 de ellos solamente en la semana previa. Y si vemos la siguiente diapositiva, ajustamos ahora sí solo a los brotes que tienen la clasificación de probablemente ser COVID-19. No es una disminución importante, siguen siendo 2.299 y prácticamente la distribución por entidad federativa es similar a la que veíamos en la diapositiva anterior. Si vemos la siguiente lámina, basado precisamente en Notimed, y como les comentaba al principio, podemos recolectar toda una serie de características que vienen en el sistema de información que nos permiten entonces en su momento conocer
dónde están ocurriendo estos brotes, qué personas son las que están siendo afectadas, cómo va su evolución. Y por ejemplo aquí podemos tener la distribución en función del sitio de ocurrencia. Y para marcar el sitio de ocurrencia está directamente relacionado con que la transmisión, ¿no?, o el mecanismo de transmisión, la fuente del contagio que originó el brote, en este caso de COVID-19, se encuentre precisamente en este lugar, más allá que después la dispersión o la continuidad de los contagios pudiera haberse dado en otros lugares. Entonces, los principales o los que vemos con mayor carga de brotes reportados son precisamente en el nivel comunitario, es decir, son los que ocurren fuera de los demás lugares que en su momento vemos a continuación. Le siguen los brotes intrafamiliares, estarían bastante explicados en función de el mecanismo de transmisión que tiene el virus SARS-CoV-2 para generar la enfermedad de COVID-19, pues sabemos que precisamente al interior de un hogar, por la cercanía que tienen los integrantes de la familia, cuando uno de ellos se enferma, entonces es bastante probable que las demás personas al interior del domicilio también tengan el mismo o un riesgo mayor, de enfermarse. Por eso le siguen los brotes intrafamiliares. Tenemos también los intrahospitalarios, que es en donde en su momento se registra precisamente que la fuente de contagio pudo haber estado al interior de la actividad de un hospital. Los laborales, que tienen que ver precisamente con los lugares en donde las personas trabajan, y ya después con mucha menos intensidad, con mucha menos carga de cantidad de brotes, tenemos los reclusorios, los asilos, los albergues, algunos que se dieron en navíos, en este caso en barcos, en buques, y unos pocos también registrados en guarderías, de estos 2.299 hasta el momento notificados. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora tenemos la distribución por semana epidemiológica de este total de 2.299. Podemos también ver que la gran mayoría de ellos, la intensidad de la notificación y ocurrencia de estos brotes se dio precisamente desde la semana 20, cuando íbamos incrementando la curva epidémica en México, y se han venido o han seguido presentándose, al menos en número. Esto lógicamente no refleja la magnitud, es decir, un brote podría representar la asociación de solo 2, 3 o 4 personas, o un brote podría significar en un momento la asociación de decenas de personas. Pero para efectos de la unidad del brote es un poco el comportamiento que ha tenido, y vemos también alguna tendencia descendente que empieza a ocurrir en la medida que vamos avanzando en las semanas epidemiológicas del año. Veamos la siguiente. Aquí tenemos la distribución por institución de notificación. Esto es un trabajo que hace todo el Sistema Nacional de Salud. Si bien es cierto, la Secretaría, y cuando hablamos de la Secretaría de Salud, hablamos también de los 32 servicios de salud estatales que actualmente operan en México, posterior a la descentralización de estos servicios, pues bueno, es la que podemos ver ha contribuido en la mayoría de esta notificación e identificación, seguido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en menor cantidad las otras instituciones como son el IMSS, IMSS Bienestar y SEDENA. Vemos la siguiente. Distribución por grupo de edad. Congruente con lo que hemos observado en relación al comportamiento de la enfermedad en todo el país y en las subregiones, es precisamente el grupo de adultos en actividad profesional, es decir, adultos activos, que son los que en el día a día, la mayor cantidad de ellos están movilizándose para efectos de atender sus trabajos, sus fuentes de ingresos, etcétera, pues son los de 25 a 44 años, en donde se ha lógicamente concentrado la mayor presencia de los brotes notificados, seguidos de un grupo de 45 a 64, en donde todavía se considera una edad en donde la actividad laboral y del día a día todavía sigue siendo en muchos casos importante. Si vemos la diferencia por sexo, mujeres, hombres, realmente no es tan importante, es decir, no hay una diferencia, a pesar de que los hombres pudieran llevar un poco la delantera en alrededor de 2.000
de las personas identificadas en cada uno de estos brotes, que ese total representan 36.624 personas involucradas en estos un poco más de 2.200 brotes que hasta el momento hemos visto. La siguiente, por favor. Bien, esta sería la última diapositiva, la que quisimos también traer en el sentido de que esta notificación, como ustedes veían, podíamos tener la clasificación en el lugar donde se había producido el brote y por lo tanto esto también entonces contribuye a poder detectar los brotes que se pueden dar en los diferentes reclusorios, tanto federales como estatales en el país, y esto es un poco la distribución geográfica de la identificación y atención que se ha tenido de los mismos. Podemos ver que pues, la gran mayoría de las entidades han llegado a tener al menos un brote y en su totalidad a nivel nacional han sumado 46. Este es un tema que se ha estado tratando, interviniendo y atendiendo desde las primeras semanas, no solamente a través de la emisión de un lineamiento específico para la atención de casos y brotes en este tipo de lugares, sino que también el Comando Central COVID-19, que es este grupo intersectorial e interinstitucional que se reúne todos los días para evaluar la situación de la epidemia. Hay un subgrupo que se reúne una vez a la semana, todas las semanas, para tener un enfoque específico sobre la transmisión que está ocurriendo en los penales y a través de estas reuniones precisamente implementar las estrategias o dar seguimiento a los brotes y casos ya ocurridos que permitan en su momento su control, pero también todas aquellas actividades que se llevan a cabo en el día a día que para de manera preventiva evitar la ocurrencia de casos, pero esto es otra manera como la vigilancia y la identificación de los brotes también puede contribuir a conocer la situación de los mismos en lugares específicos. Bien, esta sería la actualización de la información nacional y un poco la comunicación del tema del estudio y seguimiento de los brotes de COVID-19 en el país. Y bueno, entonces ahora daríamos tiempo para responder preguntas por parte de ustedes. Empezamos, por favor, primero, seguimos de este lado. Buenas tardes, Iris Velázquez del periódico Reforma. Preguntarle cuál es el procedimiento. En cuanto ustedes se enteran que existe un brote, ¿a qué áreas pasa, etcétera? Y si ha habido algún brote de COVID identificado por esta plataforma que les haya llamado la atención, ¿qué acciones se han tomado y si nos puede ejemplificar con algún caso? Gracias. Claro, con mucho gusto. De hecho, similar a otros sistemas de información que tenemos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la fuente de información precisamente inicia en las entidades federativas. En el tema específico de brotes, esto es bueno porque cuando un brote es notificado al sistema, partimos entonces ya del hecho que la entidad federativa que lo está notificando tiene conocimiento del mismo. Pero dado que hay que cumplir con la normativa de la vigilancia epidemiológica, cuando una entidad se entera de la ocurrencia de un brote, debe de hacerlo del conocimiento de los siguientes niveles administrativos hasta llegar al nivel federal. Y esto es precisamente para poder iniciar con el seguimiento de lo que se hace a consecuencia de la identificación del brote. El primer paso es solamente la identificación, pero además es importante porque a través del conocimiento de sus determinantes y de lo que puede haber originado al mismo viene toda una fase o siguientes pasos que tienen que ver con el estudio del brote y llevar a cabo todas aquellas actividades que, identificando las potenciales o confirmadas fuentes de contagio, lleven entonces a su control y así entonces evitar que en un momento determinado un brote continúe dispersándose o continúe produciendo más casos. Entonces, en relación a la primera pregunta, prácticamente la acción de la atención es inmediata por parte de la misma entidad federativa que lo reporta. Hay que recordar que si hablamos de un nivel estatal, el nivel estatal normalmente también funciona como un concentrador local, regional, de la actividad que está ocurriendo en las unidades.
Todavía tenemos un siguiente nivel administrativo dentro del Sistema Nacional de Salud, que en este momento son las jurisdicciones sanitarias. Y aquí también existen equipos profesionales de la salud que en su momento pueden responder rápidamente a la ocurrencia de un evento o un brote en un momento determinado. Lógicamente, dependiendo de la magnitud del brote, es decir, de la cantidad de personas que integran el mismo y por lo tanto de la magnitud que va a requerir también la respuesta, pueden ser requeridas las acciones tanto de la unidad, del personal que está en la unidad que lo notificó, pero también del personal que está en la jurisdicción e inclusive en algunos casos del personal que labora en los niveles estatales. Entonces, hay una acción inmediata, se atienden las causas primarias mientras se va investigando la cadena de contagios y se van integrando los diferentes mecanismos de información, y entonces, de ser necesario, entran a responder no solamente las áreas de vigilancia epidemiológica, sino más bien todas aquellas otras áreas dentro del Sistema Nacional de Salud que también contribuyen al control, porque esto lógicamente va a depender del tipo de brotes. Si estamos hablando específicamente de COVID-19, pues entran actores como son la atención médica, como es la promoción de la salud, como es la comunicación de riesgos y lógicamente también la actividad que tiene que ver con la mitigación correspondiente. De los brotes que hasta el momento se han presentado en relación a la segunda pregunta, decíamos, son de diferentes magnitudes. Magnitudes en el sentido de que un brote, como comentábamos al principio, puede solamente partir de 2 personas, basta que 2 personas estén asociadas en tiempo, lugar y persona, y esto podría considerarse ya como un brote, hasta que se asocien decenas de las mismas. Y estos brotes, digamos, de mayor magnitud normalmente suelen ocurrir en ambientes laborales, en donde precisamente son también un número importante las personas que laboran en el día a día. Puede darse en ambientes también comunitarios, como en un momento determinado pudieran ser algún mercado, pudiera ser en su momento algún lugar dentro de la comunidad que en su momento logra, integrar toda una serie de personas que lógicamente al estar interactuando entre ellas en un mismo espacio llevan a este tipo de situaciones. Ya veíamos otros lugares también que fueron identificados en donde ocurrió. La mayor frecuencia precisamente la veíamos en el espacio comunitario y la veíamos al interior de los hogares, en lo que se representan como brotes familiares. Es importante recordar a la población en este tema que también todas las medidas que se han venido implementando en los espacios públicos, pero también las medidas de prevención que cada uno de nosotros podemos realizar, también contribuyen de manera directa a la prevención de que ocurran este tipo de brotes. Mientras nosotros podamos disminuir, mitigar la transmisión del virus, entonces tendremos no solamente menos casos y menos enfermos, sino también menos posibilidad de que en su momento ocurran este tipo de brotes. Muchas gracias. Tenemos aquí y luego allá y luego aquí. Gracias, buenas tardes, Arturo Contreras de Pie de Página. Sobre los casos de COVID de larga duración, ¿no?, o de las secuelas crónicas que deja, normalmente cuando se ha planteado la pregunta en las conferencias, se habla de los casos que tuvieron como mucho tiempo de hospitalización y necesitan una rehabilitación para las secuelas crónicas que les deja. Pero hay otros casos de este tipo de afección que no se distinguen porque las personas o tuvieron un caso moderado o un caso leve y es hasta meses después que empiezan a tener como otro tipo de síntomas. Entonces, pues a ver cómo se puede, si se puede prevenir este tipo de síntomas, ¿no? Si la gente que se enferma de COVID y que tiene como una enfermedad más leve puede tomar como algún tipo de precauciones, ¿no? Saber si hay algunos medicamentos que afecten más a otros y sobre todo, pues saber cómo se va a tratar como este número de personas y si se tiene un estimado de cuántas podrían haber más allá de estas personas que le comento tuvieron como la enfermedad grave en hospitales y que tuvieron un largo periodo de hospitalización. Muchas gracias. Claro. Con mucho gusto. Primero empezaríamos a comentar que el grado de afectación y por lo tanto entonces en su momento la cronicidad o el tiempo que se necesita para que una persona se recupere
tiene que ver directamente con este grado de afectación a los órganos blanco o principales órganos que en una persona hubieran sido afectados por el COVID. Lógicamente sabemos que para efectos del virus SARS-CoV-2 son las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, el principal blanco, porque es precisamente estas vías las que están inmersas en el mecanismo de transmisión y generación de la enfermedad. Las principales complicaciones se dan precisamente en las vías inferiores, en las vías respiratorias inferiores, es decir, en toda la zona de los pulmones y específicamente en los alvéolos, que son esta unidad celular funcional, que es la que se encarga del intercambio gaseoso. Cuando nosotros respiramos y inspiramos todos estos gases que están en el ambiente, incluido lógicamente el oxígeno, que es la principal función de los pulmones, integrar el oxígeno a nuestro sistema. Los alvéolos son precisamente los que se encargan de introducir el oxígeno al organismo, pero además a través de un intercambio que permite que el CO2 también, que es ya esta sustancia que en su momento no debe estar presente en la circulación, pues también salga y se expulse de nuestro organismo. Lamentablemente el virus SARS-CoV-2 precisamente tiene una acción directa sobre estas células y por lo tanto sobre este órgano que es el pulmón. En la enfermedad leve, precisamente como su nombre lo dice, al expresar menos sintomatología y muy probablemente casi en la enfermedad leve, la afectación ser más en las vías respiratorias superiores, por lo tanto la enfermedad se parece más a un catarro o a una gripa que tenemos en invierno y no a una neumonía, ¿no? O neumonitis, que en su momento sería la afectación de la vía respiratoria inferior. Entonces la recuperación puede ser más rápida para efectos del órgano blanco. Sin embargo, no se descarta, porque se ha visto también aún en casos leves, que todos aquellos mecanismos que llevaron a la activación del sistema inmunológico producen lógicamente un desgaste biológico a la persona. Por lo tanto, el cansancio y en su momento sintomatología referente a malestar general y sobre todo esta sensación de estar, digamos, muy cansado durante mucho tiempo, puede prolongarse precisamente porque el sistema inmunológico está tomando también ese tiempo en poder llevar a cabo no solo su respuesta, sino también la recuperación y la contención total del virus. Donde podemos esperar las mayores complicaciones y por lo tanto un alargamiento no solo de la presentación clínica de la enfermedad, sino también su rehabilitación, es precisamente en los casos graves. Son aquellas neumonías en donde además, cuando se interrumpe ese intercambio gaseoso del que acabamos de mencionar, entonces también viene una afectación más interna, en donde otros órganos, especialmente los riñones, pueden también ser afectados por estos cambios fisiológicos que hay en el organismo producto de la enfermedad. Mientras más grave la enfermedad, pueden haber otros órganos también que se afecten, como el hígado, como el cerebro, como una consecuencia. Entonces, es realmente, tiene que ver los tiempos, no hay un tiempo predefinido o específico solamente para COVID-19, sino que en la medida de que más órganos se afecten, y dependiendo cuáles son estos órganos que se están afectando, entonces el proceso de curación será más prolongado y de seguro se requerirán muchos o diferentes tipos de mecanismos de rehabilitación para que la persona pueda favorecerse en volver nuevamente a recuperar las funciones biológicas y fisiológicas que esos órganos tenían. Algunos órganos no se recuperan tan rápidamente como otros. La piel, por ejemplo, ¿no? En un momento determinado sabemos que si tenemos una herida o la misma descamación que día con día se produce, es muy rápida. Las células de la dermis, de la epidermis se están reproduciendo prácticamente en 24 horas. No así otras células más especializadas, como precisamente son las de los pulmones, como son las neuronas en el cerebro, como serían en su momento las células del riñón. Toman más tiempo en volverse a generar, en volverse a producir y volver a retomar sus funciones.
Ya se comentaba la semana pasada y estamos ya haciendo todas las coordinaciones correspondientes en relación a este tema específico de la rehabilitación. Vamos a tener un componente temático muy pronto, donde los principales actores de la rehabilitación en general en México y que además ahora pues se están enfocando o están atendiendo mucho los casos de COVID, nos puedan venir a presentar qué es lo que se ha estado pudiendo hacer hasta el momento y cuál es un poco también la planeación que se tiene en los siguientes semanas y meses para poder incrementar estas capacidades, que como digo, también su demanda depende de la afectación y depende lógicamente de los días que en su momento haya demorado una persona en poder recuperarse. El promedio de hospitalización de los casos de COVID graves en México ha estado alrededor de los 20 días. Esto no deja que hay personas que han estado hospitalizadas inclusive más del mes, pero en promedio una persona grave que se recupera y que finalmente alcanza la mejoría y es dada de alta ha estado alrededor de los 20 días. Y en el caso de la sintomatología leve, pues bueno, sabemos que los síntomas normalmente duran alrededor de 5 o 6 días, una semana en la mayoría de los casos leves y luego resuelven en la mayoría de ellos felizmente sin dejar muchas secuelas. Entonces, dependiendo también de esto, será lógicamente la cantidad o la necesidad de servicios de rehabilitación que se puedan tener. Gracias. Habíamos concedido. Gracias. Buenas tardes, doctor Francisco Mejía de Milenio. Hace rato que usted mencionaba los brotes que pueden ser de 2 personas, incluso de 2 personas o pues grupos mayores. Recordaba las marchas, por ejemplo, hace rato una marcha, el Zócalo lleno, entonces uno pasa por ahí, yo pasé por ahí descuidadamente y de repente sentí que pudiera haber una invasión grave de virus hacia mí. Yo quería preguntarle o yo quería pedirle que nos hiciera un comentario al respecto. En los últimos días ustedes han hablado de un incremento de casos, del riesgo que pudiera haber en varios estados, se ha hablado más de 8 de ellos, pero ¿qué está sucediendo con los gobiernos? ¿Qué está sucediendo con la sociedad? ¿Hay descuido por ambas partes? Quiere decir que por parte del gobierno local, hablo de la Ciudad de México, claro que ha habido movilizaciones en otros puntos del país, no están tomando las medidas efectivas para efectivamente bajar o salirle al paso a ese incremento que está asomando la cabeza, aquí incluso en la Ciudad de México, por supuesto. Ese es el tema, doctor, es el comentario que le pido al respecto. Claro, muchas gracias. Nos permite inclusive esta pregunta enviar mensajes a la población. Cuando nosotros vemos un incremento en la cantidad de casos, es decir, de personas que enfermaron y fueron en su momento pues confirmadas para COVID-19, para que esto suceda, definitivamente a la vez tiene que haberse también incrementado la transmisión. Nosotros conocemos muy bien, los hemos revisado en varias conferencias vespertinas, cuáles son los mecanismos de transmisión de este virus SARS-CoV-2 generador de COVID-19. Y por lo tanto se tiene bien identificado que precisamente mientras más conglomeración de personas tengamos en los diferentes espacios públicos, sobre todo cuando sea en espacios cerrados, en donde la ventilación a lo mejor no es la mejor o hay una gran aglomeración de personas que no tengan o no apliquen la sana distancia. Esto también aplica para espacios abiertos en función de la cantidad de personas, aunque en espacios abiertos precisamente se tiene la ventaja que la misma circulación del viento o el distanciamiento que puede haber entre ellas puede disminuir, pero en la medida básicamente que la aglomeración de personas se dé en un momento determinado. Y si esta aglomeración además va acompañada de que no se esté llevando a cabo el uso correcto del cubrebocas, que es precisamente el que se recomienda en este tipo de acciones que la población puede llevar a cabo, que no exista la sana distancia. Está de más decir que no debemos de estarnos ni saludando, ni abrazando, ni besando, pero aún así, en este tipo de situaciones, también muchas veces
veces es difícil mantener esta distancia mínima de 1.5, ideal de 2 metros que debe haber entre persona y persona, definitivamente vamos a incrementar el riesgo de contagios, porque entonces si alguna persona tiene el virus en sus vías respiratorias y si está sobre todo sintomática, pues habrá la posibilidad lógicamente de que las personas se contagien. Esto puede suceder también en los diferentes espacios sociales, puede suceder también en las reuniones familiares o de amistades, es decir, todo lo que en su momento congregue personas definitivamente va a incrementar el riesgo de transmisión, y es por eso el llamado constante que hemos estado haciendo desde siempre para que de manera conjunta, y conjunta nos referimos a aquellas acciones que implementa la autoridad sanitaria en los diferentes niveles, pero también a la respuesta y a las actividades que cada uno de nosotros como ciudadanos debemos de implementar y llevar a cabo. La conjunción de estas dos acciones son las que nos van a llevar a evitar la transmisión. Si estamos viendo en alguna región o en algún lugar incremento de la transmisión y la cantidad de casos, de seguro es porque estas actividades no se llegaron o no se pudieron implementar de la manera más eficiente posible. Pero entonces la acción inmediata o la manera en cómo podemos sí incidir en que esto ocurra y que se logre el objetivo de la prevención y la mitigación es precisamente poniéndolos en práctica. Como ustedes saben también, en México no se han implementado medidas coercitivas. En México no se le ha generado una obligatoriedad basada en un castigo o basada en un momento en una acción administrativa por parte de los gobiernos para que las personas realicen o pongan en práctica estas acciones de mitigación. Estamos de alguna manera haciendo un llamado a la conciencia y en todos los casos a una acción voluntaria en donde las personas tienen que responder. Y me parece que en la gran mayoría, porque en los estados en donde vemos todavía es las disminuciones y lo que en su momento llevó a que la primera ola de contagios tuviera prácticamente 11 semanas de descenso, fue porque la población en su gran mayoría ha contribuido, ha puesto en práctica, ha obedecido y ha tenido conciencia de que el hacer todas estas actividades contribuyen no solo a su protección, sino a la protección pues de sus seres queridos, de sus amigos y en sí de su comunidad. Pero el llamado pues tiene que seguir siendo constante. Aprovechamos la pregunta para llamar a toda la población a si habíamos descuidado estas actividades o por algún motivo habíamos dejado de implementarlas como hábitos del día a día, volvamos nuevamente a retomarlas, volvamos nuevamente a ponerlas en práctica, no las olvidemos, porque esto es lo que realmente nos va a llevar de manera conjunta y colectiva a poder en un momento determinado vencer a la epidemia de COVID-19. Por favor. Vianney Fernández de Canal 11. Doctora Lumía, así como nos detalló los lugares donde se han registrado los brotes, ¿podría detallarnos los eventos en los cuales ustedes tienen monitoreados estos brotes? Es decir, ¿son eventos multitudinarios de cuántas personas y a qué se refieren? ¿Marchas, reuniones familiares, fiestas? Si pudiera darnos un poco más de detalles sobre esta información. Sí. El detalle que tenemos nosotros a nivel federal es precisamente el que nos da el sistema de información que es Notimet. La distribución que veíamos por lugar es precisamente la que tenemos identificado en el sistema federal. O sea, cuando hablamos de esta distribución de comunitarios, familiares, hospitalarios, algunos reclusorios, guarderías, etcétera, esas son las variables que en su momento sí tenemos identificadas. Lógicamente graficamos las primeras, o sea, las que vimos con un nivel de hasta 5 frecuencias, o sea, 5 eventos realizados, que si mal no recuerdo el gráfico era en relación a, me parece, guarderías, es como la máxima frecuencia. Cualquier otro tipo de evento que no está en estas características debe haber tenido frecuencias menores al 3 o al 2,
o no forman necesariamente parte del catálogo que al momento de la notificación pueden seleccionar. Quienes sí, lógicamente, tienen mucha más información y en su ámbito local podrían describirnos de manera todavía mucho más amplia, más concisa, más a fondo de cómo sucedieron estos brotes y estos eventos, serían definitivamente las jurisdicciones sanitarias, quienes son las encargadas de atender de manera operativa e inmediata el brote, y de seguro también las autoridades sanitarias estatales, que lógicamente tienen mucho más acceso. Esto no quiere decir que no haya en su momento reportes que producen tanto el nivel jurisdiccional como estatal que describen a fondo el evento, pero para efecto, lógicamente, del análisis que se hace en un nivel federal y poder detonar rápidamente acciones, no necesariamente o se puede o se tiene, digamos, el tiempo o la suficiencia de personal para poder identificar cada uno de ellos. Pero en el nivel local, hablando del nivel estatal y jurisdiccional, de seguro ellos pueden y cuentan con toda la información correspondiente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Son las 8 de la noche. Daríamos por terminada la conferencia vespertina del día de hoy y pues podríamos nuevamente volver mañana a seguir atendiendo preguntas y dando más información. Muchas gracias a todos.